Esto es Radio Encerrada. Martes 31 de marzo de 2020. El Salvador lleva 20 días en emergencia nacional, cuando el gobierno anunció la primera cuarentena, entonces no obligatoria, y la suspensión de clases en todo el país. Han pasado además 10 días desde el inicio de la cuarentena domiciliaria, la medida más drástica que ha tomado el gobierno para prevenir el contagio masivo del COVID-19. La premisa de esta cuarentena era simple: mantener a la mayor parte de la población en sus casas garantizaría el distanciamiento social, un factor clave para la prevención, especialmente ahora, cuando se confirmó la primera muerte del COVID-19 en El Salvador. ¿Por qué recordamos estas fechas? Por lo que pasó ayer, 30 de marzo, otro de esos días negros que coleccionamos cada vez con más frecuencia. El episodio de hoy servirá para reflexionar sobre lo que ocurrió afuera de los Centros Nacional de Atención y Administración de Subsidio, los ahora célebres CENADE. Miles de personas se aglomeraron ayer en busca de esperanza. Para muchos, 10 días sin trabajar suponen algo inconcebible para nosotros, los privilegiados: no comer. Hablamos con afectados y también con economistas para comprender los efectos de las medidas económicas dispuestas para afrontar esta crisis sin precedentes. ¿Fue la mejor manera de hacerlo? ¿Qué se puede corregir en la entrega de este subsidio para los más necesitados? Las recomendaciones para no aburrirse llegan desde la Alianza Francesa. Soy César Faguaga y saludos desde la Radio Encerrada. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Hola amigos de Radio Encerrada, les saluda Loida Avelar. Desde el MUNA, pues este día el Ministerio de Salud confirmó el primer fallecimiento por COVID-19. Se trata de una señora de 60 años que regresó al país el 12 de marzo procedente de Estados Unidos. El ministro de Salud dio unas breves declaraciones sobre el caso y dijo que la señora había tenido complicaciones pulmonares y que murió de una cardiopatía. A la fecha existen 12 casos sospechosos de COVID-19 y la cifra de casos confirmados se mantiene en 32. Regresamos al estudio. Era Loida Martínez Avelar sobre la primera muerte que el gobierno salvadoreño ha reportado por COVID-19. Loida además nos tiene otro reporte con las reacciones del gobierno ante las aglomeraciones del 30 de marzo. Anoche el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio una declaración muy particular en conferencia de prensa al decir que las personas que se concentraron afuera de los CENADES llegaron por un interés político y con la intención de desestabilizar al gobierno. Cabe destacar que fue el mismo presidente de la República el que convocó a estas personas a través de las redes sociales para que acudieran a los CENADES en caso de que no aparecieran en el sistema para cobrar el subsidio de $300. Hoy en la mañana, otra declaración curiosa fue la del ministro de Salud, Francisco Alaví, que dice que la concentración de personas que ocurrió este lunes, que fue masiva, según los reportes de revista Factum y de todos los medios de comunicación, pues el ministro dice que esto no va a generar una circulación activa del virus en el país. Esto fue lo que dijo Alaví. Sí, en el caso de los pacientes que se encontraban con estado grave, por ejemplo, el paciente de 92 años, un paciente que no tiene sintomatología, tiene una demencia senil, el hecho de tener 92 años y estar en un área hospitalaria genera de alguna manera que este paciente haya que prestarle más atención. El caso específico de los otros dos pacientes que se encontraban con gravedad, ellos han mejorado en sus parámetros, siguen bajo observación y bajo manejo con oxígeno suplementario. Y el día de ayer se reportó también que una paciente que ya ha sido anteriormente confirmada para coronavirus cambió su estado de estable a un estado crítico. Esta paciente necesitaba manejo con oxígeno suplementario, con vigilancia estrecha, y eso es sumamente importante. Hoy por hoy todos se encuentran cumpliendo las medidas necesarias en el tema de salud
salud con el oxígeno, con el tratamiento, pero estos pacientes pueden tener un cambio inmediato o pueden tener cambios en base a la enfermedad. Es por eso que se sigue dando la vigilancia estrecha. En el caso de los ENADES, yo creo que lo más importante es que la población tenga la tranquilidad. Las medidas de distanciamiento y restricción auxiliar deben de ser continuas, no un hecho aislado, un hecho que se genera en un momento de tiempo va a generar que la circulación de este virus ya se vuelva activa. Sin embargo, es un tema bien importante para la población que nos pone un antecedente y evitemos llegar en algún momento a generar este tipo de aglomeraciones continuas. Esto fue de manera inmediata que se disolvió o se resolvió en alguna medida, pero la población tiene que estar tranquila que no va a ser la causa de que el día de mañana existan 100, 200, 300 casos. No, las medidas de distanciamiento social y de restricción son funcionales, pero cuando se realizan con continuidad. Estar reunidos un día u otro día no va a generar un crecimiento brusco. Son las prácticas continuas, las prácticas cotidianas de malos hábitos específicamente relacionados con esta nueva enfermedad las que van a generar que nuestro país tenga una complicación. El tratamiento actual es sintomático. Existe un estudio que se llama Solidarity, que está ahorita en proceso por parte de la Organización Mundial de la Salud, en el cual todos los países se están sumando, los que quieren participar, con el manejo y los protocolos de tratamiento. Hoy por hoy no ha sido ninguno de ellos avalado. Conocemos cuáles son todos, estamos hablando de medicamentos y de ciertos tipos de intervenciones, pero no queremos que la población considere que esto ya es de uso. ¿Por qué razón? Porque no ha sido avalado por la organización y de alguna manera no queremos generar más complicaciones que el beneficio que pueda obtener. Hoy por hoy se maneja sintomático, se maneja con analgésicos, se maneja con antihistamínicos y con las medidas de soporte de ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, dependiendo del caso. Oxígeno suplementario son las medidas que a lo largo del tiempo hemos venido comentando. La vigilancia estrecha es bien importante, que los pacientes notifiquen si presentan una sintomatología de manera inmediata, es lo más oportuno para dos cosas. Uno, tratar de manera inmediata la enfermedad y sobre todo para evitar que se siga extendiendo de alguna medida en territorio cualquier posible caso. Tenemos cierta cantidad de pacientes que están bajo vigilancia estrecha. Desde un principio se ha ido modulando y se ha ido clasificando en base al riesgo. Estas poblaciones deben de irse trasladando y catalogando dependiendo de su riesgo. Hay poblaciones vulnerables y de alguna manera nosotros limitamos el poner en contacto con un grupo específico con otro grupo para primero por el tema de las cuarentenas y segundo también por el tema de los riesgos y de la gravedad. Los sitios que hoy por hoy están cumpliendo esas medidas tanto de cuarentena como de tratamiento médico para aislamiento están teniendo ciertas adecuaciones y yo quiero que la población tenga comprensión. A veces podemos notar, y en el caso específico de los videos que circulaban, las sábanas que estaban manchadas y que tenían un aspecto sucio, son sábanas que se usan hospitalariamente. Necesitamos hacer medidas de asepsia y antisepsia que se utilizan yodos. Estos yodos son de color amarillo y generan manchas. Aunque nosotros las sábanas las metemos al lavado, estas sábanas van a estar limpias, pero van a tener esas manchas. Esos son parte de las situaciones que en el manejo hospitalario son ya dictadas y queremos que la población tenga la confianza que no utilicemos este tipo de imágenes y este tipo de información para generar pánico. Son áreas que se encuentran para observación, son pacientes asintomáticos y al estar asintomáticos y bajo observación por una enfermedad infecciosa no podemos tener al personal médico adentro 24 horas. El personal se traslada para poder hacer la evaluación que consiste en la toma de la temperatura, cuidando todas las medidas de protección. Entonces la población tiene que comprender que no va a tener una evaluación médica dentro del sitio que están bajo vigilancia si todos los pacientes de esa área se encuentran sin sintomatología. Hoy por hoy se tenía 12 casos sospechosos que se encuentran en las estadísticas del día de ayer, que están a la expectativa de las pruebas. Seguimos corriendo pruebas, tenemos cerca ya de 4.000 personas en los centros de contención que no son sospechosos, sino que se encuentran cumpliendo cuarentena porque han estado en sitios donde existía circulación activa. Ya estamos cerca de 90 centros de contención donde se está cumpliendo la vigilancia estrecha y esta cuarentena y el dato sigue creciendo. Tenemos áreas ya designadas en base a la medida que vaya evolucionando estos nuevos casos de coronavirus para poder garantizar el manejo adecuado. Gracias, Loida. No fue lo único que ha pasado en las últimas horas en este atribulado pedazo de tierra. Esta madrugada, el periódico El Faro publicó una nota sobre toques de queda impuestos por las pandillas en las comunidades que controlan.
Nuestro reportero Brian Avelar confirmó la veracidad de los audios y mensajes que circulan en WhatsApp con las amenazas de pandilleros para todo aquel que viole la cuarentena. Este es su análisis. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Hola César, gracias por el espacio. Saludos a vos y saludos a la audiencia de Factum. Este día quiero hablarles sobre la noticia del día, que es el toque de queda impuesto por las pandillas en las comunidades, so pena de ser castigados, con la intención de, según ellos, evitar la propagación del coronavirus. Desde hace 2 días andan circulando audios y mensajes de texto por redes sociales, específicamente por WhatsApp, en las que presuntos pandilleros ordenan a la población quedarse en sus casas bajo pena de ser castigados si desobedecen. Esto con la intención de, según ellos, evitar la propagación del coronavirus. El martes, en la madrugada, El Faro publicó una nota en la que confirma la veracidad de los mensajes provenientes de las 3 pandillas, ¿verdad? Para eso, el periódico elfaro.net habló con un líder nacional de la MS-13 y con pandilleros de las 2 facciones del Barrio 18, que son las facciones revolucionarios y sureños. Entre la noche de ayer, lunes, y la mañana de este martes, es decir, de hoy, Factum también habló con pandilleros de diferentes clicas de la MS y con pandilleros de dos canchas del Barrio 18 revolucionarios. Las clicas de la MS confirman tanto los audios como la investigación publicada por El Faro. Es decir, confirman que sí han impuesto un toque de queda en sus comunidades para que la gente no salga en grupos y evitar el contagio del coronavirus. Las 2 clicas consultadas por Factum no confirman que exista, al menos en esas comunidades, un toque de queda. ¿Qué tiene que ver esto? Es decir, ¿por qué algunas clicas del Barrio 18 sí han confirmado, como se lo confirmaron al Faro, y por qué otras no? Esto, a partir de mi punto de vista, tiene que ver con la estructura de las 2 pandillas, una estructura diferente. La MS-13 ha sido durante años, casi desde su origen, una pandilla mejor estructurada y que tiene un liderazgo más sólido y vertical. En cambio, el Barrio 18 sí ha sido golpeada incluso por sus mismas decisiones que han llevado a que la pandilla se divida, de hecho, en un tiempo para acá, en 2 facciones, en el Barrio 18 Revolución y Barrio 18 Sureños, y además las 2 estructuras ya divididas quedaron golpeadas, por lo cual sus estructuras no funcionan tan bien. Sus células funcionan de manera muy individual y cada una tiene casi una autonomía. Entonces, para que una línea o para que una directriz corra en el Barrio 18 igual que en la MS es muy difícil. En el caso de la MS, la decisión es más sólida y se está aplicando casi en todas las comunidades controladas por la MS, que de hecho son la mayoría en el país. En cambio, en el Barrio 18 hay algunas clicas que están sueltas y que a las que no ha llegado la orden y que probablemente no llegará a algunas. Esto, como decía, tiene que ver con la desestructuración. Hay 2 elementos importantes que quisiera subrayar sobre este fenómeno que está ocurriendo. Uno es pues que las pandillas, es evidente, nuevamente han demostrado que siguen teniendo el control territorial. Es decir, que las pandillas siguen controlando, siguen imponiendo su ley en las comunidades, aunque el gobierno pues ha desplegado un plan de seguridad que se llama control territorial, pero pues las pandillas han demostrado una vez más, como ya lo han hecho varias veces en diferentes momentos de la historia de El Salvador, que siguen teniendo incidencia a pesar de los planes de seguridad que se apliquen. Otro fenómeno importante es que esta decisión de las pandillas, que le sigue a otra decisión anterior, que fue la de bajar los homicidios, como ya lo habíamos hablado también en el otro podcast de Revista Factum. El otro punto que quiero subrayar es que en la investigación que publicó El Faro, ellos hablaron con empresarios y también le preguntaron a las mismas pandillas sobre el tema de la extorsión. Y tanto los pandilleros como los empresarios dijeron que las extorsiones en este tiempo de la pandemia, del coronavirus, han disminuido por principalmente 2 razones. Una, porque los mismos pandilleros han dejado de extorsionar por voluntad propia a ciertos vendedores informales que saben que se han quedado sin empleo y que saben que no tienen posibilidades para pagar la extorsión. Y también han dejado de cobrar otras extorsiones por el amplio despliegue de policías que hay en todo el país y prácticamente están cerradas las posibilidades de poder llegar a extorsionar a alguien. Entonces, esto está
afectando a las pandillas. Este es un punto importante porque deberíamos hacernos la pregunta: ¿por qué a las pandillas les conviene que el coronavirus se detenga en el país? Aparte de, por supuesto, pues que es una enfermedad que podría infectarlos tanto a ellos como a sus familias. Pues el coronavirus ha afectado a la pandilla no solamente como pandemia, como enfermedad, sino que también ha afectado su economía. Entonces creo que también por ahí podría venir una de las posibilidades de que la pandilla esté interesada. Hablando con gente de las comunidades, me decían que la pandilla tomó esta decisión muy probablemente porque la gente en las comunidades estaba desobedeciendo las órdenes de cuarentena domiciliaria obligatoria que decretó el presidente Nayib Bukele. Y me comentaban que lo que hacía la gente era que llegaba una patrulla a darse unas vueltas, a hacer una ronda por una comunidad, y la gente se escondía. Y cuando la patrulla se iba, la gente volvía a salir normalmente, como si no hubiera órdenes de restricción a la movilidad. Entonces, ante esto, las pandillas, y particularmente la MS-13, decidió imponer estos toques de queda. Hay algunas comunidades, como digo, que no han recibido amenazas, pero es un fenómeno muy, muy interesante que está ocurriendo en estos días y además que deja muchas dudas. Ese es mi informe hasta ahora, César. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la atención también a nuestros oyentes. Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena las personas que fueron a los CENADE? Nuestra reportera Jessica Ábalos estuvo ayer en el CENADE de San Salvador, la sede que recibió a cientos de personas. Jessica escribió después en la crónica titulada El día en que Nayib Bukele saboteó su cuarentena, que está disponible en la portada de Revista Factum. En la fila, Jessica entrevistó a José Amaya, un excombatiente que desde hace 2 semanas no tiene ingresos. Su venta de zapatos es inexistente. Sí sea efectivo, no sea una mentira del gobierno, porque si no el pueblo va a responder con acciones concretas, porque ya la gente no está para estar encerrada porque no tiene dinero la gente, entonces ya la gente no puede estar encerrada. Me pidieron el número de mi dirección de donde vivo. Una semana me dijo que me esperara, si no aparezco entonces es porque el gobierno está mintiéndole al pueblo. Sería un engaño de que el gobierno le prometa al pueblo $300 y no se lo dé. Entonces el pueblo va a reaccionar de una forma que el presidente tal vez no se lo espera. Eso es lo que decimos nosotros como ciudadanos de este país que somos y veteranos de guerra de la Fuerza Armada. El cierre parcial del país obligó al gobierno a anunciar un paquete económico de ayuda, el bono de $300 para 1.5 millones de los hogares más pobres de El Salvador. En la práctica, la medida no ha funcionado a plenitud. A Factum han llegado diferentes reportes. Una pareja en San Miguel. Ambos aparecieron como beneficiados en la página web oficial, pero al llegar al banco y a Tigo Money les dijeron que a ninguno les habían depositado. Un muerto cuyo DUI aparece como beneficiario. Un artista que tiene más de una década de no vivir en el país y que no necesita el bono fue de los afortunados. O por ejemplo, un hogar con 5 beneficiados. Y luego, una carretada de quejas de vendedoras, jornaleros y hácelo todo, a los que no les ha tocado nada. Nuestro productor remoto, Gerson Viches, entrevistó a 2 economistas para analizar el método usado para entregarle el bono de $300. Hablamos con Merlin Barrera, economista y ex viceministra de Comercio e Industria, y con José Luis Magaña, economista y representante de Panorama Económico. Esto nos dijeron. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. Continuamos en Radio Encerrada de Revista Factum y ahora nos enlazamos con Merlin Barrera, quien es economista. Con ella vamos a conversar acerca de la transferencia de los $300 que está realizando el Ejecutivo. Merlin, bienvenida. Mucho gusto, de verdad, gracias por considerar mis opiniones. Inicialmente, Merlin, quisiera saber si a usted le parece que están claros los criterios para seleccionar a las personas que recibirán la transferencia de los $300. A decir verdad, desde que el presidente anunció en su conferencia de prensa la transferencia del bono de 300 a las familias salvadoreñas, indicó 2 criterios. Uno tenía que ver con el consumo de energía en menos de 250 kilowatts, pero además mencionaba que iba a existir otro criterio que es
el de que si recibían un salario o un ingreso por algún tipo de negocio, pues también iban a ser descartados para poder ser beneficiarios. Desde el momento que el presidente hace este anuncio, pues yo tuve muy serias dudas de cómo podía ser efectivamente el otorgamiento de este beneficio y de que efectivamente le llegara a las personas que lo necesitaran. Esto porque todos sabemos que no existe un censo actualizado, el último fue desde el 2007, y no existe un directorio donde podamos tener los jefes de hogar, la conformación de los hogares para poder determinar a quiénes se les iba a otorgar o no. Entonces creo yo que esos criterios no fueron muy bien definidos desde el principio. Posteriormente, cuando se crea la página web, pues el presidente mismo anunció, él mencionaba que se tenía que escribir el número del DUI, de hecho así lo hizo al principio la gente, y no se sabe cuáles eran los criterios de selección que estaban detrás de esa página. Nunca se dijo, y en mi opinión, al inicio, quizás más bien lo que se utilizó fue un algoritmo tecnológico, ¿verdad?, que se utiliza muchas veces para hacer selecciones, y se otorgó de esa manera. Por eso hay quejas de la población en cuanto a que salían como favorecidos personas que no residían en el país, personas que no necesariamente por el nivel de ingreso o por donde trabajaban no deberían de ser beneficiarios, y también se hablaba de que incluso algunos hogares estaban recibiendo 2, 3 personas de la misma familia. En ese sentido, creo yo que no se establecieron desde un principio claramente ni el método de selección ni los criterios con que se iba a seleccionar a los beneficiarios. Posteriormente, el mismo sábado fue anunciado que se iba a comenzar a dar ese beneficio económico. Recordemos que la misma Presidencia de la República emite un comunicado donde define aparentemente otro mecanismo, porque inicialmente él había mencionado que iban a ser 1.5 millones de hogares, que dicho sea de paso no correspondía al 75% de los hogares, sino al 80% de los hogares, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la última, en 2018, que se publicó en el 2019. Entonces, posteriormente, digamos, en mi opinión, se utiliza la base de datos del subsidio del gas para el otorgamiento del subsidio del gas. Esta base tiene una característica, y es que el consumo, o sea, las personas que están como beneficiadas son aquellas que tienen un consumo de energía hasta 105 kilovatios, no hasta 250. Entonces, entendería yo que posteriormente la gente está recibiendo comunicación de que sí lo va a recibir, pero quizás están utilizando más bien el directorio de personas que ya están registradas en la base de datos del Ministerio de Economía. Como todo realmente es suposiciones, porque no ha habido una comunicación clara de cuáles son los criterios, yo pensaría que ha sido poco transparente cómo se está otorgando, y yo creo que esto es muy grave, porque en la medida que se están manejando fondos públicos, que de hecho corresponden a una deuda muy cara que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, que en ese sentido debe de existir mucha más claridad y mucho, digamos, más efectivo el método en que se otorgue este beneficio, y que efectivamente llegue a las personas o los hogares que más lo necesitan. Merlin, usted como economista y también como ex viceministra de Comercio e Industria, ¿cuáles creen que deberían haber sido los criterios a tomar en cuenta para esta transferencia? Si lo que se quería era beneficiar a aquellas personas u hogares que más lo requerían, creo que se tiene que hacer una segmentación, y en ese sentido, vista que no hay un criterio, un censo económico que nos permita administrar información homogénea para todos los segmentos, se tienen que utilizar diferentes criterios. Yo pensaría que un criterio fundamental es el siguiente. Se ha hablado de que la enfermedad ataca principalmente a personas de 60 años en adelante. De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, esto equivale más o menos a un poco más de 13% de la población. Entonces creo yo que la población que el mismo registro de personas naturales tiene arriba de 60 años pudo haber sido un criterio para el otorgamiento, dándoselo a aquellas personas de mayor edad que efectivamente más lo necesitan. Creo yo que también hay un elemento determinante en la selección, y es el siguiente. Uno de los sectores
sectores que más ha sido golpeado es el sector informal. Y aquí creo que una de las formas de poder otorgar esto pudo haber sido el registro que maneja la CONAMIPE, el registro MIPE. Esto tiene más o menos unas 10.000 micro y pequeñas empresas, la mayoría del sector informal y sobre todo que pertenecen a muchos sectores de la economía, el sector turismo, de calzado y alimentos, de otros sectores, y perfectamente se pudo haber retomado este registro, sobre todo para poder otorgar como una especie de estímulo a aquellas empresas que efectivamente han pasado por un proceso de querer formalizarse a través de los esfuerzos que CONAMIPE ha venido realizando. Y creo yo que en vista que la mayoría, digamos, es mucho más difícil y dentro del sector informal identificarla, aquí se tuvo que haber hecho un trabajo con las municipalidades. Cada una de ellas maneja un registro a través de la oficina de catastro en donde anualmente los negocios obtienen una licencia, y ahí hablamos de personas, señoras de los mercados, negocios de tiendas, negocios de cafetines, vendedores ambulantes, y en ese sentido todas las municipalidades tienen, yo diría, uno de los registros más actualizados a nivel de los negocios. Creo yo que un trabajo con los alcaldes, con las 262 alcaldes y consejos plurales, pudo haber sido mucho más efectivo para inyectar dinero, sobre todo a las economías locales, que son en este momento, digamos, las más golpeadas, porque obviamente los beneficios del otorgamiento, por ejemplo, en el caso del subsidio, todavía no se ha definido específicamente a nivel de los municipios. Y por supuesto, como decía, creo que hay otro tipo de bases de datos que se pudo haber utilizado, que es el caso, por ejemplo, del registro PATI y del registro ciudadano que administraba la Secretaría Técnica y de Planificación, que fue un trabajo que se levantó a través de los promotores de salud que estaban desplegados en los ECOS a todo lo largo y ancho del país, y que lograron identificar nombres de personas, de familias, el número de miembros de familias, incluso hasta las enfermedades crónicas que tienen estas personas, y lo más importante, creo yo, una data bastante actualizada del sector rural, que es otro de los sectores también muy golpeados en esta crisis. Considero que algunos criterios, incluso pudo haber sido el mismo subsidio del gas, pero obviamente se tuvo que haber determinado, o digo más bien segmentado, quiénes eran los diferentes grupos que se iba a beneficiar, y sobre eso trabajar sobre diferentes bases que permitiera homologar algunos criterios para filtrar y obtener el beneficio, sobre todo a aquellas personas que más lo necesitan. Ahora, hablando específicamente del método de transferencia del dinero, ¿me parece más adecuado en la entrega del dinero? Lo que pasa que, a decir verdad, a mí todavía no me ha quedado claro cómo va a ser la entrega, porque pues muchas personas mencionaban que les aparece que van a ir a un banco, les aparece que van a ir a un cajero, les aparece que les van a avisar o que va a ser en alguno de estos comercios afiliados. Entonces, yo la verdad no tengo claro cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar, y en todo caso, digamos, si una persona va a un banco, ¿cómo van a ser realmente los registros que se van a levantar? No me queda claro cuál va a ser los respaldos que se van a tener para poder verificar que efectivamente la gente recibió ese beneficio. Entonces, en mi opinión, tuvo que haberse hecho un trabajo mucho más planificado, con conocimiento técnico de cómo opera tanto el sistema financiero, el sistema de transferencias, la base de datos que existe, y sobre todo un poco conocer también las características de nuestra población, el acceso a Internet en los hogares de bajo, menos del 28%, según la encuesta Vares de propósitos múltiples, de los hogares es el que tiene acceso a Internet, niveles de analfabetismo del 10%, lo que significa que 1 de 10 salvadoreños no sabe leer ni escribir. Como decían algunas personas en las entrevistas que han estado levantando los medios de comunicación, no todos tienen un teléfono inteligente, no todos tienen redes sociales. En fin, creo yo que el mecanismo de otorgamiento del dinero aún no está claro, y obviamente se tuvo que haber repensado antes de hacer un anuncio
de esa naturaleza, porque ocurrió que efectivamente generó una enorme expectativa en la población, sobre todo aquella que, como decimos en buen salvadoreño, va coyol quebrado, coyol comido, tan urgentes de obtener dinero, recursos para poder proveerse de alimentos, para poder sustituir su fuente de ingreso diaria. Y en ese sentido, todo lo que vimos este día realmente obedece a la misma necesidad que la gente tiene de obtener este recurso a través de una promesa pues, que el mismo presidente hizo hace unos días. Continuamos en Radio Encerrada y ahora nos conectamos con José Luis Magaña, quien es economista, para hablar un poco acerca de esta transferencia de los $300. José Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gerson, y muchas gracias ahí también a los amigos, amigas que están escuchando. José Luis, para empezar, ¿te parece que están claros los criterios para seleccionar a las personas que van a recibir la transferencia de los $300? Creo que es importante decir de entrada que el mecanismo de las transferencias directas sí que es uno de los principales mecanismos que se podía echar mano. El punto es justamente cómo se selecciona el público meta, cómo hacer esos mecanismos de creativizar la propuesta. Si bien es cierto, ya desde afuera, desde sociedad civil, desde instituciones de investigación, se han venido haciendo propuestas de cómo se podrían hacer, la política que al final de cuentas tomó el Ejecutivo de la entrega de $300 a algunos hogares, sí que queda bastante abierta porque no se transparentan los mecanismos de cómo se construyó la base de datos de beneficiarios y beneficiarias. Y en ese sentido sí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con las imágenes de este día, lunes en la mañana, de la gente que estaba en el Senade haciendo cola por el mecanismo para hacer el subsidio, para poder ser incorporado en la base de datos. Nos hemos dado cuenta entonces que ese mecanismo de selección de los hogares parecería no haber sido el que mejor obedecía a los criterios que se deberían de haber tomado. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es necesario también tener en cuenta que es un poco difícil establecer este público meta, ¿verdad? Sobre todo si lo que queremos es hacer una transferencia muy focalizada cuando gran parte de la población que necesita este subsidio viene o es parte del sector informal, entonces no está en registros en Hacienda o no tiene los registros de las empresas, no tiene registros en el Seguro Social. Entonces existen otros mecanismos que se trabajaban antes de cómo entregar ciertas transferencias directas, y la forma en la que hizo este gobierno no te podría decir al final de cuentas si fue ocupando todo o no, porque no ha habido la información necesaria o la suficiente sobre cómo construyó esa base de datos. Creo que eso es una cuestión muy importante que el gobierno de El Salvador debe de, viendo toda esta situación que se dio, debe de admitir eso y necesita transparentar la forma de cómo se construye esa base de datos, para que otras instituciones, desde la academia, desde centros de investigación, también puedan saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles deberían haber sido los criterios para identificar a la población que iba a tener la transferencia de $300? Aquí hay ya un primer piso de experiencia con el trabajo que hacía la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia a través de los programas del Sistema de Protección Social. Ya ahí había un registro único de participantes que era un primer mapeo de estas personas que están en los sectores informales y que no están registrados en el Seguro Social, o en Hacienda, o en el CNR. Entonces, ya ahí tenés una primera muestra de qué tipo de población se puede empezar a incorporar. Eso lo puedes cruzar, o se podría cruzar, también con la información que tenían o que levantaban los ecofamiliares, porque al ser estructuras que estaban con un trabajo mucho más territorial, eran capaces de generar información en vivo, pues. Tenías promotores de salud ahí en la comunidad de este municipio, entonces podías tener mapeado de forma más articulada a dónde estaban los sectores que necesitaban este subsidio. Y tener además toda la metodología que se venía trabajando con el mapeo de las transferencias que hacía el FISDL, que ese también ya existía. Eso para hacer un subsidio así abierto y focalizado como el que planteaba el gobierno.
Sin embargo, también había otra alternativa que, debido a estas dificultades de identificación, y ahorita se necesita un subsidio rápido, una ayuda inmediata, para acudir inmediato, porque estamos hablando de gente que vive del día a día, entonces otro mecanismo más inmediato, porque es más fácil depurar hacia arriba que empezar a depurar de abajo, también una propuesta que venía generando el GES de una renta básica universal temporal. Podrían haber sido $70 por persona, no por hogar, sino que por persona. Eso implica quienes tienen DUI, quienes que son menores de edad, con partida de nacimiento, con una transferencia de $70, implicaba un costo fiscal de $455 millones, que es básicamente lo mismo que se iba a hacer con esta pensión de $300, y que te permitía asegurar además una universalización del programa, que después en el próximo año fiscal podrías hacer un descuento de las declaraciones de la renta de quienes tuvieran ingresos más altos, y ahí recuperar parte de esos 450 millones de los hogares que no necesitaban el subsidio ahora, pero que ahora que necesitas hacerlo de manera eficaz, rápida, ese podría haber sido también un muy buen mecanismo. José Luis, específicamente hablando del método de transferencia, ¿te parece el más adecuado? De entrada no se tomó en cuenta la realidad de la población. Bueno, desde que se hizo el anuncio, se hace una conferencia de prensa, que luego en Twitter se dice que el día siguiente se iban a tener la metodología de selección, pasó una semana en silencio. Bueno, nos dimos cuenta de que el viernes se iba a hacer público los criterios, y el primer desembolso se decía, no a través de ningún medio oficial, sino que en una conversación del presidente, ¿no?, con un artista. Entonces, que muy poca población tiene acceso a esos medios. Igual, cuando se activa, ya se da la conferencia de prensa en la que se activa el sistema para verificar si es beneficiario o beneficiaria del programa, es a través de una plataforma web. Y es que eso implica desconocer la estructura del país, el acceso, la enorme brecha tecnológica que existe en el país. Y es que si vemos que la estructura por deciles de ingreso, es decir, desde el decil 1 es el 10% de personas con menores ingresos, y el decil 10 es el 10% de personas con mayores ingresos. Según los datos de la encuesta de hogares para propósitos múltiples, el 10% más pobre de la población, o con menores ingresos, solo tiene a internet en la casa el 0.4%. O sea, estamos hablando de que casi que 1 de cada 200 hogares tiene el internet en la casa. Entonces, establecer un mecanismo de programa de asistencia, de apoyo económico a las familias de menores ingresos, sin tomar en cuenta que las familias de menores ingresos no tienen acceso a internet, me parece que ahí ya de entrada hay una falta de coherencia en la formulación de la política pública. También hay que tener en cuenta que ya existían las comisiones departamentales de protección civil, ¿no?, que estaban vinculadas con las gobernaciones departamentales, que en la actual gestión de gobierno no las ha todavía designado las gestiones departamentales. Las gobernaciones departamentales que eran quienes coordinaban estas comisiones de protección civil y que eran el nivel intermedio entre el gobierno central y las alcaldías. Ahí, por ejemplo, ya estaba representado el SENADE y otras entidades del gobierno, y eran todo un mecanismo de información al público que te permitía además todo el levantamiento de registro de grupos familiares, logística de entrega y monitoreo de resultados. Ya había cierta estructura territorial a partir de las comisiones departamentales y la gabinete de gestión departamental, pero que no fueron continuados en esta gestión de gobierno. Eso es importante, porque entonces sí podemos ver que lo que está pasando es que le está pasando factura a las decisiones de instancias que fueron eliminadas en estos gobiernos. Las recomendaciones de hoy son visuales. Sergio Alfaro, de la Alianza Francesa, nos recomienda 3 películas francesas para ver en Netflix. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse.
Hola amigos de Revista Factum, me llamo Sergio Alfaro Rodríguez y soy el director cultural de la Alianza Francesa de San Salvador. Para estos días de confinamiento, les recomiendo 3 películas francesas que pueden disfrutar desde Netflix. La primera es Bienvenue à Marly-Gaumont o El médico africano, la pueden encontrar así en Netflix. Nos cuenta la historia de Sayolo Santoko, un originario de la extinta República de Zaire, graduado en medicina en París. Al rechazar el puesto de doctor oficial del presidente de Zaire, Sayolo acepta la oferta de ser doctor en un pueblito rural de Francia en 1975. La película aborda con un poco de humor un tema serio y de actualidad, el racismo y la dificultad de integración de inmigrantes en la cultura europea. Mi segunda recomendación es J'ai perdu mon corps o Perdí mi cuerpo. Es una película animada que ganó el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y nos cuenta la historia de una mano que se escapa de un laboratorio para reencontrarse con su cuerpo. Y mi tercera recomendación es Hombres al agua o Le Grand Bain, que cuenta con un elenco de los nombres más grandes de la comedia y el drama en el cine francés. Esta película nos cuenta la historia de un grupo de hombres en sus crisis de los 40 que deciden formar un equipo masculino de danza sincronizada. Si aparte de esas propuestas también tienen ganas de leer, escuchar música francesa, ver un poco la prensa francesa, consultar revistas y todo tipo de material, la Alianza Francesa también está dando acceso gratuito por los próximos 3 meses a su mediateca virtual que se llama Culture Tech. Si quieren suscribirse a esta plataforma, pueden consultar las redes sociales de la Alianza Francesa y en particular Instagram, donde pueden ver el link en nuestra bio. Ahí pueden solamente inscribirse usando su correo y poder tener acceso a todo este material. Muchas gracias. El Salvador ha reportado la primera muerte por COVID-19. El pánico no suele ser buen consejero en estos casos. Ahora toca guardar la calma y continuar las medidas preventivas. A los políticos, además, les toca poner una cuota de decencia para no aprovecharse de los más vulnerables. A los funcionarios públicos, ser responsables y hacer algo que cada día es más difícil, no mentir. A todos nos toca ser solidarios. Lo que llevó a miles a abarrotar los ENADE buscando alguna certeza económica fue el hambre. La pobreza es nuestra verdadera pandemia. Es todo por hoy. Por favor, lávense las manos. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum.